La lluvia caía sobre los ventanales del penthouse más exclusivo de la ciudad, mientras los flashes de las cámaras iluminaban el rostro impecable de Valeria Montenegro. Vestida de negro con diamantes discretos pero imposibles de ignorar, descendió lentamente de una limusina rodeada de guardaespaldas. El murmullo de los periodistas se convirtió en un estruendo cuando alguien gritó su nombre. Es la heredera de Grupo Montenegro. La mujer más poderosa del país. Valeria. Mire aquí. Ella no sonrió. No necesitaba hacerlo. Había aprendido que el verdadero poder no se anunciaba, simplemente entraba en la habitación y obligaba al mundo a inclinarse. Pero entre toda aquella multitud elegante y desesperada por su atención, hubo un hombre que dejó caer la copa de vino al verla. Un hombre que alguna vez le dijo que no valía nada. Un hombre que la abandonó cuando llevaba a su hijo en el vientre. Adrián Salvatierra sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. Porque la mujer que acababa de entrar no era la misma esposa humilde que había echado de su vida años atrás. No. Aquella mujer había regresado convertida en algo mucho más peligroso. Había vuelto siendo más rica, más poderosa y completamente inalcanzable. 5 años antes. Valeria observaba el test de embarazo entre sus manos temblorosas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de esperanza. Ella y Adrián llevaban 3 años casados, viviendo modestamente mientras él luchaba por levantar su empresa de inversiones. Ella había estado a su lado en cada caída. Vendió las joyas de su madre para ayudarlo cuando quebró. Trabajó dobles turnos mientras él dormía sobre papeles y proyectos. Lo defendió incluso cuando todos decían que Adrián era un soñador arrogante condenado al fracaso. Y ahora al fin tendrían una familia. Valeria imaginó la expresión de él al enterarse. Seguramente la abrazaría. Seguramente le diría que todo valió la pena. Pero aquella noche descubrió algo mucho peor que la pobreza. Descubrió la traición. Entró al restaurante elegante sosteniendo la pequeña caja donde guardaba el test positivo. Sonreía nerviosa mientras buscaba a Adrián entre las mesas. Hasta que lo encontró. Sentado junto a una mujer rubia de vestido rojo. Riéndose. Tomándole la mano. Valeria sintió que el mundo se partía bajo sus pies. Adrián, susurró. Él levantó la mirada lentamente. Y en lugar de culpa mostró irritación. Como si ella fuera el problema. La mujer rubia la observó de arriba a abajo con desprecio. ¿Quién es? Preguntó. Adrián soltó un largo suspiro. Mi esposa. El silencio fue insoportable. Valeria tragó saliva. Tu esposa. Repitió la rubia, divertida. Adrián se levantó lentamente y caminó hacia Valeria. No deberías haber venido. Ella sintió un nudo en la garganta. Estoy embarazada. Por un instante creyó ver sorpresa en sus ojos. Pero desapareció demasiado rápido. Adrián cerró los ojos, frustrado. Este no es un buen momento. Aquellas palabras destruyeron algo dentro de ella. ¿No es un buen momento? Preguntó con la voz rota. Adrián, voy a tener un hijo tuyo. Baja la voz. ¿Bajar la voz? Las personas comenzaron a mirar. La rubia sonrió con arrogancia y bebió vino tranquilamente. Entonces Adrián dijo algo que Valeria jamás olvidaría. No puedo seguir cargando contigo. Ella quedó inmóvil. ¿Qué? Estoy cansado de vivir limitado. Cansado de las deudas. Cansado de esta vida mediocre. Valeria sintió que el corazón se le detenía. Yo estuve contigo en todo. Y te lo agradezco, dijo él fríamente, pero necesito avanzar. Señaló discretamente a la mujer rubia. Su familia va a invertir millones en mi empresa. Ahí lo entendió todo. La estaba cambiando por dinero. Valeria comenzó a llorar. ¿Estás abandonando a tu hijo también? Adrián apartó la mirada. Y ese gesto le dolió más que cualquier palabra. Ella dejó lentamente la caja sobre la mesa. Algún día vas a arrepentirte de esto. La rubia soltó una carcajada suave.
Cariño, los hombres exitosos no regresan al pasado. Valeria salió del restaurante bajo la lluvia, abrazándose el vientre mientras caminaba sin rumbo por las calles oscuras. Aquella noche perdió más que un matrimonio. Perdió la inocencia. Las semanas siguientes fueron un infierno. Adrián pidió el divorcio de inmediato. Sus abogados fueron crueles. La hicieron sentir insignificante. Él conservó el apartamento, los contactos y la empresa que apenas comenzaba a despegar. Ella se quedó sola. Embarazada. Humillada. Sin dinero. Y entonces ocurrió algo inesperado. Recibió una llamada desde Europa. Una llamada que cambiaría absolutamente todo. ¿Señorita Valeria Montenegro? Ella frunció el ceño. Sí. Llamamos desde el despacho del señor Alessandro Montenegro. Ese apellido hizo que su respiración se detuviera. Montenegro. El apellido de su padre. El hombre que había desaparecido cuando ella era niña. Lamentamos informarle que el señor Montenegro ha fallecido. Valeria quedó en silencio. No sentía tristeza. Aquel hombre era prácticamente un desconocido. Entonces escuchó las siguientes palabras. Usted es la única heredera de su fortuna. El mundo pareció detenerse. ¿Qué fortuna? El abogado vaciló. El patrimonio estimado supera los 4.000 millones de dólares. Valeria creyó haber escuchado mal. Pero no. Su padre no había sido un hombre cualquiera. Había sido uno de los empresarios más poderosos de Europa. Y ella, era la heredera absoluta de todo. 3 meses después, Valeria desapareció de la ciudad. Y durante 5 largos años, nadie volvió a verla. Mientras tanto, Adrián Salvatierra se convirtió exactamente en el hombre que soñaba ser. Rico. Influyente. Temido. Su empresa explotó financieramente gracias a las conexiones de la familia de su nueva esposa, Camila. Las revistas lo llamaban el rey de las inversiones. Aparecía en portadas, daba entrevistas y caminaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Porque en el fondo jamás volvió a pensar realmente en Valeria. Hasta aquella noche. Hasta el instante exacto en que ella apareció frente al convertida en la mujer más poderosa de toda la gala benéfica. Adrián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras la veía acercarse rodeada de empresarios, políticos y celebridades desesperados por estrechar su mano. Valeria caminaba con una elegancia devastadora. Y entonces ocurrió algo aún peor. El presidente del banco más importante del país se inclinó ante ella con respeto. Señorita Montenegro, todos esperan su decisión sobre la compra del Grupo Salvatierra. El murmullo de la gala desapareció para Adrián. Todo a su alrededor se volvió distante, borroso, como si alguien hubiera sumergido su cabeza bajo el agua. Solo podía verla a ella. Valeria. La mujer que alguna vez lloró frente a él rogándole que no destruyera su familia. Ahora permanecía de pie frente al salón entero como una reina imposible de alcanzar. Y ella todavía no lo había mirado directamente. Aquello fue lo que más le dolió. Porque Adrián comprendió que la indiferencia era mucho peor que el odio. El presidente del banco continuó hablando nerviosamente. La adquisición podría cerrarse esta misma semana, señorita Montenegro. Todos los accionistas esperan su aprobación. Valeria tomó una copa de champaña de la bandeja de un camarero sin siquiera alterar la serenidad de su rostro. Lo revisaré mañana. Su voz era suave. Elegante. Fría. Exactamente el tipo de voz que hacía temblar mercados enteros. Entonces lentamente levantó la mirada. Y encontró los ojos de Adrián. El tiempo se detuvo. Él sintió el impacto de aquella mirada como un golpe brutal en el pecho. Esperaba furia. Esperaba resentimiento. Pero lo único que encontró fue algo mucho más aterrador. Nada. Absolutamente nada. Como si él ya no significara nada para ella. Camila apareció enseguida junto a Adrián, sujetándolo del brazo con fuerza posesiva. ¿La conoces?, preguntó en voz baja. Adrián tardó en responder. Sí. Camila observó a Valeria con atención.
Había escuchado rumores sobre la misteriosa heredera europea que llevaba meses comprando empresas estratégicas alrededor del mundo. Nadie sabía demasiado sobre ella. Era reservada, calculadora, imposible de manipular y peligrosamente inteligente. Pero Camila jamás imaginó que aquella mujer tuviera relación con su esposo. Valeria finalmente caminó hacia ellos. Cada paso suyo parecía calculado para destruir la seguridad de Adrián. Los empresarios alrededor comenzaron a apartarse discretamente para dejarla pasar. Ella se detuvo frente a la pareja. Su perfume era sofisticado y sutil, pero Adrián lo reconoció al instante. Jazmín blanco. El mismo aroma que impregnaba las almohadas del pequeño apartamento donde alguna vez fueron felices. Valeria observó primero a Camila. Señora Salvatierra. Camila forzó una sonrisa elegante. Señorita Montenegro. Es un placer conocerla. Valeria inclinó apenas la cabeza. Luego miró directamente a Adrián. Y por primera vez en años, él sintió miedo de verdad. Señor Salvatierra, dijo ella tranquilamente. El tono formal fue como una cuchilla. Adrián intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Valeria. Ella levantó apenas una ceja. Hace mucho que nadie me llama así. Camila notó inmediatamente la tensión. ¿De qué se conocen exactamente? El silencio fue incómodo. Y entonces Valeria respondió con absoluta calma. Estuvimos casados. La copa de champagne casi se resbaló de las manos de Camila. ¿Qué? Varias personas alrededor fingieron no escuchar, aunque claramente estaban atentos. Adrián cerró los ojos un instante. Camila lo miró horrorizada. Nunca me dijiste que tu exesposa era ella. Valeria sonrió apenas. Supongo que mi existencia no era conveniente para ciertas historias. Camila soltó lentamente el brazo de Adrián. Por primera vez desde que lo conocía, lo veía vulnerable. Y aquello la inquietó. Mucho. Valeria estaba a punto de marcharse cuando Adrián habló impulsivamente. Necesitamos hablar. Ella se detuvo. Pero no se giró. No tenemos nada que hablar. Por favor. Aquella palabra sorprendió incluso a él mismo. Valeria permaneció inmóvil unos segundos. Después se volvió lentamente hacia él. Por favor. Qué curioso. Antes no eras un hombre que suplicara. Camila observó la escena sintiendo una presión insoportable en el pecho. Había algo entre ellos que seguía vivo. Algo que ni el dinero ni el tiempo habían logrado borrar completamente. Y eso la aterraba. Adrián tragó saliva. Solo 5 minutos. Valeria lo observó fijamente. Después miró su reloj de diamantes. 3 minutos. Camila reaccionó enseguida. Adrián, tenemos que recibir a los inversionistas japoneses en 10 minutos. Pero él no apartó los ojos de Valeria. Ve tú primero. Camila quedó congelada. Nunca la había dejado sola en un evento importante. Nunca. Valeria notó perfectamente aquella grieta. Y por dentro sonrió. No porque aún amara a Adrián, sino porque finalmente entendía algo que antes ignoraba: los hombres como él siempre terminaban destruyendo aquello que más deseaban conservar. Camila se alejó rígidamente intentando mantener la dignidad, mientras varias mujeres la observaban con discreta compasión. Valeria caminó hacia una terraza privada y Adrián la siguió inmediatamente. La puerta de cristal se cerró detrás de ellos. Afuera, la ciudad brillaba bajo millones de luces. Durante unos segundos ninguno habló. Hasta que Adrián rompió el silencio. Te busqué. Valeria soltó una risa suave. ¿De verdad? Después de que desapareciste. No desaparecí. Tú dejaste de mirar. Aquella frase le atravesó el pecho. Adrián pasó una mano nerviosa por su cabello. No sabía lo de tu padre. Claro que no. Nunca te interesó demasiado mi vida. Él bajó la mirada. Y entonces dijo algo que llevaba años enterrado. Pensé que volverías. Valeria lo observó con incredulidad.
¿Después de abandonarme embarazada? El rostro de Adrián perdió color. Había evitado ese tema durante años. Incluso en su propia mente. Pero escuchar aquellas palabras en voz alta fue devastador. Valeria dio un paso hacia él. ¿Sabes qué fue lo peor, Adrián? Él levantó lentamente la mirada. No fue perderte. Fue darme cuenta de que mientras yo construía un hogar contigo, tú ya estabas calculando cuánto valía reemplazarme. El viento agitó ligeramente el cabello oscuro de Valeria. Ella seguía siendo hermosa. No. Era aún más peligrosa ahora. Porque el dolor la había perfeccionado. Adrián sintió culpa por primera vez en años. Una culpa real. Profunda. ¿Qué pasó con el bebé? Preguntó finalmente con la voz quebrada. Valeria quedó completamente inmóvil. Y entonces muy lentamente sonrió. Pero aquella sonrisa no tenía calidez alguna. Tenía poder. Tenía secretos. Tenía venganza. Esa, susurró ella, es una historia que todavía no estás preparado para escuchar. En ese instante la puerta de la terraza se abrió abruptamente. Uno de los asistentes personales de Valeria apareció agitado. Señorita Montenegro, hay un problema. Ella frunció el ceño apenas. ¿Qué ocurrió? El hombre dudó antes de responder. Luego miró directamente a Adrián. Su hijo está aquí. El silencio explotó entre ellos como una bomba invisible. Adrián sintió que las piernas le fallaban. Mi hijo. Repitió con la voz apenas audible. El asistente mantuvo la compostura profesional. Sí, señorita Montenegro. Bajó del automóvil antes de tiempo y entró al salón principal. Los guardias ya intentan localizarlo discretamente. Valeria cerró los ojos un segundo, claramente molesta. Dije que debía quedarse en casa. Lo sé, señora. Adrián observó cada expresión en el rostro de ella como un hombre desesperado buscando oxígeno. Todo su cuerpo estaba paralizado. Porque aquello significaba una sola cosa. El bebé había nacido. Y durante 5 años ella jamás le dijo nada. Valeria volvió a abrir los ojos y encontró la mirada devastada de Adrián. Pero no mostró culpa. No hagas una escena aquí, dijo con frialdad. Aquello terminó de romperlo. Una escena. Acabo de enterarme de que tengo un hijo. Baja la voz. Me ocultaste a mi hijo durante 5 años. Valeria dio un paso hacia él desafiante. ¿Y tú qué hiciste cuando yo estaba embarazada? Las palabras lo golpearon brutalmente. Adrián quedó en silencio. Ella continuó hablando con una calma peligrosa. ¿Recuerdas aquella noche? Porque yo sí. Recuerdo perfectamente cómo me dejaste sola mientras protegía a un niño que todavía no había nacido. El pecho de Adrián subía y bajaba con fuerza. Tenías derecho a odiarme, pero no a ocultarme esto. Valeria soltó una sonrisa amarga. No confundas derechos con privilegios. Ser padre no ocurre solo porque compartes sangre con alguien. La tensión entre ambos era insoportable. Entonces se escuchó una pequeña voz detrás de la puerta de cristal. Mamá. Adrián giró lentamente. Y el mundo entero dejó de existir. Un niño de aproximadamente 5 años estaba de pie junto a los guardias de seguridad. Vestía un pequeño traje negro perfectamente elegante, aunque ligeramente desordenado por haber escapado. Su cabello oscuro caía sobre la frente exactamente igual que el de Adrián a esa edad. Pero sus ojos. Aquellos ojos eran idénticos a los de Valeria. Inteligentes. Observadores. Demasiado maduros para un niño. El pequeño soltó la mano del guardaespaldas y caminó directamente hacia Valeria. Te busqué por todas partes. La dureza del rostro de ella desapareció apenas un instante. Se agachó frente al niño y acomodó su corbata con delicadeza. Te dije que esperaras en casa, Matteo. Matteo. El nombre golpeó a Adrián con una emoción indescriptible. Nunca imaginó que algún día escucharía el nombre de su hijo. Su hijo. El niño entonces notó la presencia de Adrián observándolo fijamente. Frunció levemente el ceño.
¿Quién es él? Nadie respondió enseguida. Valeria se puso de pie lentamente. Y por primera vez desde que llegó a la gala, pareció insegura. Solo por un segundo. Adrián sintió que el corazón iba a estallarle. Quería acercarse. Quería abrazarlo. Quería recuperar 5 años perdidos en un solo instante imposible. Pero permaneció inmóvil. Porque comprendió algo terrible, era un extraño para ese niño. Valeria tomó aire lentamente. Matteo, él es Adrián Salvatierra. El niño inclinó apenas la cabeza con educación impecable. Mucho gusto, señor. Aquellas palabras destrozaron a Adrián por dentro. Señor. No papá. No padre. Señor. Matteo observó cuidadosamente el rostro de Adrián durante unos segundos. Después miró a su madre otra vez. ¿Es importante? La pregunta dejó sin aire a Adrián. Valeria guardó silencio. Y ese silencio fue suficiente para que él comprendiera cuánto daño había causado años atrás. Matteo era un niño inteligente. Lo supo enseguida. Miró nuevamente a Adrián, esta vez con más curiosidad. Se parece a mí. Adrián sintió lágrimas acumulándose peligrosamente en sus ojos. Valeria endureció el rostro otra vez. Nos vamos a casa. Pero Matteo no se movió. Seguía observando a Adrián. ¿Por qué está triste? La pregunta inocente cayó como una cuchilla silenciosa. Porque incluso un niño podía ver el dolor en el rostro de aquel hombre. Adrián finalmente logró hablar. Porque acabo de conocerte. Matteo parpadeó lentamente. Eso es raro. Valeria tomó suavemente la mano del niño. Matteo. Pero el pequeño continuó mirando a Adrián con una mezcla extraña de curiosidad y cautela. Mamá nunca habla de usted. Aquella frase confirmó lo evidente. Valeria había borrado completamente su existencia de la vida del niño. Adrián sintió una opresión insoportable en el pecho. Lo merezco, murmuró. Valeria escuchó perfectamente. Y por un instante algo tembló en sus ojos. Porque odiarlo había sido fácil durante mucho tiempo. Lo difícil era verlo roto de verdad. Entonces la puerta volvió a abrirse. Camila apareció. Y al ver la escena, comprendió inmediatamente lo que ocurría. Sus ojos se clavaron en Matteo. Después en Adrián. Y finalmente en Valeria. El color desapareció de su rostro. Dios mío, susurró. El parecido era imposible de negar. Adrián ni siquiera volteó a verla. Toda su atención estaba atrapada en el niño. Camila sintió algo que jamás había sentido antes. Pánico. Porque entendió en ese instante que jamás había tenido completamente el corazón de su esposo. Nunca. Tal vez Adrián creyó haber olvidado a Valeria. Tal vez creyó amar el poder, el dinero y la ambición más que cualquier otra cosa. Pero al ver a ese niño, todo se derrumbó. Matteo observó a Camila con educación distante. Buenas noches. Camila apenas pudo responder. Porque algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. Valeria tomó nuevamente el control de la situación. La gala terminó para nosotros. Pero Adrián reaccionó enseguida. No. Espera. Ella lo miró fríamente. ¿Qué quieres ahora? Él tragó saliva. Y por primera vez en muchísimos años, dejó completamente de lado el orgullo. Quiero conocer a mi hijo. Valeria soltó una pequeña risa sin humor. 5 años tarde. Lo sé. ¿Y crees que eso se arregla con una conversación? Adrián miró a Matteo otra vez. El niño observaba todo en silencio, absorbiendo cada emoción del ambiente. Entonces Adrián dijo algo que salió directamente desde el lugar más roto de su alma. La acusación cayó como hielo sobre la terraza. Camila fue la primera en reaccionar. ¿Estás insinuando que Adrián tuvo algo que ver con eso? Valeria no apartó los ojos de él. No insinuó nada. Solo estoy señalando hechos. Adrián dio un paso al frente indignado. Acabo de enterarme hace menos de 10 minutos que tengo un hijo.
¿Cómo demonios podría intentar acceder a sus cuentas privadas? Las personas desesperadas hacen cosas interesantes cuando descubren que existe una herencia multimillonaria involucrada. Aquella frase hizo que Camila palideciera todavía más. Herencia. Dinero. Ahora entendía el verdadero tamaño del imperio de Valeria, y del niño. Matteo observó a los adultos en silencio. Aunque era pequeño, había crecido rodeado de abogados, escoltas y conversaciones empresariales. Reconocía el peligro cuando lo veía. Y en ese momento supo que algo grave estaba ocurriendo. Adrián apretó los puños. Jamás usaría a mi hijo para conseguir dinero. Hace años usaste a otra mujer para conseguirlo. El golpe fue directo. Preciso. Irrefutable. Adrián quedó mudo. Porque no tenía defensa. Camila comenzó a respirar más rápido. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante años se convenció de que Adrián había elegido estar con ella porque la amaba. Pero ahora todo parecía grotescamente claro. Él había elegido poder. Y Valeria acababa de regresar con mucho más poder del que Camila podía ofrecerle jamás. Matteo tiró suavemente de la mano de su madre. Mamá. Valeria bajó la mirada enseguida. Sí. Quiero irme. Aquellas palabras rompieron momentáneamente la tensión. Valeria acarició el cabello del niño. Nos iremos ahora mismo. Pero antes de moverse, Adrián habló otra vez. Su voz estaba quebrada. Por favor, no desaparezcas otra vez. Valeria levantó lentamente la mirada hacia él. Y durante un segundo entero, el pasado pareció regresar. Las noches pobres compartiendo comida china en cajas de cartón. Las risas mientras soñaban con conquistar el mundo juntos. Los abrazos en aquel apartamento diminuto donde aún creían en el amor. Todo eso murió después. Pero el recuerdo seguía ahí. Escondido. Peligroso. Valeria endureció nuevamente la expresión. No sabes nada sobre desaparecer, Adrián. Tú nunca perdiste un hogar. Yo sí. Se giró para marcharse con Matteo, pero el niño volvió la cabeza hacia Adrián una vez más. ¿De verdad eres mi papá? La pregunta atravesó a todos. Adrián sintió que algo dentro de él se rompía completamente. Se arrodilló lentamente para quedar a la altura del pequeño. Sí. Matteo inclinó la cabeza con curiosidad. Entonces, ¿por qué nunca estabas? Valeria cerró los ojos apenas. Incluso ella sintió el impacto de aquella pregunta. Adrián abrió la boca, pero ninguna respuesta parecía suficiente. ¿Qué podía decir? ¿Qué eligió el dinero? ¿Que fue un cobarde? ¿Que destruyó a su familia por ambición? Nada podía explicarle eso a un niño. Finalmente respondió con honestidad brutal. Porque cometí el peor error de mi vida. Matteo permaneció callado unos segundos. Luego preguntó algo aún más devastador. ¿Y todavía sigues cometiéndolo? El silencio fue absoluto. Incluso Valeria miró a su hijo sorprendida. Adrián sintió lágrimas reales arder en sus ojos. Pero antes de responder, varios hombres vestidos de negro aparecieron apresuradamente en la entrada de la terraza. No eran guardias de la gala. Eran escoltas privados de Valeria. Y todos parecían tensos. El líder se acercó inmediatamente. Señorita Montenegro, debemos salir ahora. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasó? Uno de nuestros sistemas detectó seguimiento externo alrededor del edificio. Creemos que alguien sabía que Matteo vendría esta noche. El ambiente cambió instantáneamente. Adrián se puso de pie. ¿Quién? El escolta dudó antes de responder. Todavía no lo sabemos. Pero Valeria sí parecía tener una sospecha. Su mirada se dirigió lentamente hacia Camila. Camila retrocedió un paso, horrorizada. No me mires así. Yo no hice nada. Valeria no respondió enseguida. Porque algo comenzaba a conectar en su mente. Demasiadas coincidencias. El intento de acceso financiero. La filtración de la presencia de Matteo.
Y ahora vehículos siguiendo la gala. Camila tragó saliva. ¿Crees que fui yo? ¿Estás loca? Adrián observó a su esposa con creciente desconfianza. Camila, ¿sabías algo sobre Matteo antes de esta noche? Ella abrió los ojos, ofendida. Claro que no. Pero Adrián notó algo. Una vacilación mínima. Pequeña. Casi invisible. Y eso fue suficiente. Porque durante años aprendió a detectar mentiras en negociaciones multimillonarias. Camila comenzó a perder la compostura. ¿Por qué me miras así? Adrián dio un paso hacia ella. Respóndeme. Ya te respondí. Valeria observaba la escena en silencio absoluto. Entonces habló el escolta nuevamente. Señorita Montenegro, también hay otra cosa. Ella lo miró. Habla. El hombre dudó. El vehículo que estuvo siguiendo a Matteo pertenece a una empresa subsidiaria del Grupo Salvatierra. Todos quedaron congelados. Camila palideció violentamente. Adrián giró lentamente hacia ella. Y en ese instante entendió. ¿Qué hiciste? No hice nada, susurró ella. Pero su voz temblaba. Adrián avanzó otro paso. Camila. Ella comenzó a desesperarse. Solo quería saber si el niño existía realmente. Valeria quedó inmóvil. El aire pareció desaparecer. Adrián abrió los ojos con incredulidad. ¿Tú sabías? Camila sintió que todo se derrumbaba. Y explotó. Sí. Lo sabía. El silencio posterior fue aterrador. Camila comenzó a llorar, temblando. Hace 2 años escuché rumores sobre una heredera europea con un hijo secreto. Investigué un poco y encontré antiguos registros tuyos con Valeria. Adrián parecía incapaz de procesarlo. ¿Y me ocultaste esto? Porque tenía miedo. Camila miró directamente a Valeria con desesperación. ¿Tienes idea de lo que significa competir contigo? Todo el mundo te idolatra. Todo el mundo habla de ti como si fueras intocable. Valeria la observó fríamente. Camila continuó, cada vez más rota. Sabía que si descubrías lo del niño, tarde o temprano Adrián volvería a mirarte como antes. Aquella confesión destruyó lo poco que quedaba del matrimonio. Adrián apartó la mirada lentamente. Como si ya no pudiera soportar verla. Camila sintió el golpe. Adrián. Pero él no respondió. Porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Ver nuevamente a Valeria había despertado algo que creyó muerto. Algo peligroso. Algo imposible. Matteo observó todo abrazado a la pierna de su madre. El viento nocturno golpeó la terraza mientras el silencio se volvía insoportable. Valeria observó fijamente el mensaje en su teléfono. Ahora empieza el verdadero juego. Por primera vez en muchos años, sintió una sombra de peligro real. No miedo. Ella había dejado de sentir miedo el día que caminó sola bajo la lluvia con un hijo en el vientre y el corazón destruido. Pero aquello era distinto. Porque ahora no solo estaba en juego su imperio. También estaba Matteo. Adrián se acercó lentamente. ¿Quién envió eso? Valeria levantó la mirada hacia él. Y antes de responder comprendió algo inevitable. Ya no podía proteger sola a su hijo. No esta vez. El escolta recibió otra llamada urgente y palideció. Señorita, acabamos de confirmar algo más. La compra anónima del Grupo Salvatierra se hizo usando una empresa vinculada a Alessandro Montenegro. El rostro de Valeria perdió color. Eso es imposible. Alessandro Montenegro estaba muerto. Ella misma había heredado todo. No existía nadie más. A menos que... Un recuerdo enterrado emergió violentamente en su mente. Una conversación de infancia. Una mujer llorando. Una discusión detrás de una puerta cerrada. Y una frase que escuchó cuando tenía apenas 8 años. Debes proteger a tu hermano. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Hermano. Su padre había tenido otro hijo. Uno del que jamás volvió a hablarse.
Uno que desapareció antes de que ella creciera. Adrián notó inmediatamente el cambio en su expresión. Valeria, ¿qué ocurre? Ella respiró lentamente. Creo que mi padre no fue el único montenegro que sobrevivió. La tensión explotó en ese instante. Porque si aquello era verdad, significaba que alguien había esperado años enteros para reclamar el imperio montenegro. Y Matteo, como heredero principal, acababa de convertirse en un objetivo. El escolta intervino enseguida. Debemos salir ya. Valeria asintió. Pero Matteo seguía observando a los adultos con aquellos ojos demasiado inteligentes. ¿Estamos en peligro? Valeria se agachó frente a él. Y por primera vez en toda la historia, la poderosa heredera dejó ver la fragilidad de una madre. Mientras estés conmigo, nadie va a lastimarte. Entonces ocurrió algo inesperado. Adrián dio un paso al frente. No estarán solos. Valeria levantó lentamente la mirada hacia él. No necesito tu protección. Tal vez no. Pero él sí merece un padre que deje de huir. Aquellas palabras no sonaron arrogantes. No sonaron vacías. Sonaron reales. Y eso fue lo que más impactó a Valeria. Porque frente a ella ya no estaba el hombre ambicioso que sacrificó el amor por dinero. Ese hombre había perdido todo esa misma noche. Su empresa. Su matrimonio. Su orgullo. Y quizá por primera vez en su vida, entendía el verdadero precio de sus decisiones. Camila observó la escena sintiendo lágrimas caer silenciosamente por sus mejillas. Pero ya no había rabia en ella. Solo derrota. Porque comprendió algo demasiado tarde. Nunca se puede construir felicidad sobre el dolor de otra persona. Ella había ganado a Adrián usando poder y conveniencia. Exactamente igual que él la eligió a ella años atrás. Y ahora todo se derrumbaba frente a sus ojos. Camila tomó lentamente su bolso. Supongo que aquí termina mi historia. Adrián bajó la mirada. No intentó detenerla. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Camila soltó una sonrisa triste. Qué ironía, pasé años temiendo que Valeria regresara para quitarme a mi esposo. Pero la verdad es que nunca fue mío completamente. Se marchó lentamente entre las luces de la gala, desapareciendo sola entre la multitud elegante. Exactamente igual que Valeria años atrás. La diferencia era que ahora todos entendían quién había sido realmente destruida desde el principio. Horas después, una caravana de vehículos negros atravesaba las calles iluminadas de la ciudad rumbo a la mansión Montenegro. Matteo dormía en el asiento trasero abrazado a un pequeño dinosaurio de peluche. Y por primera vez en años, Adrián viajaba junto a Valeria en silencio. Sin gritos. Sin orgullo. Sin mentiras. Solo con el peso brutal del pasado entre ambos. Valeria observaba la ciudad por la ventana. ¿Por qué lo haces? Adrián la miró. ¿Hacer qué? Quedarte. Él guardó silencio unos segundos. Después respondió con honestidad absoluta. Porque pasé 5 años creyendo que el dinero podía llenar cualquier vacío. Y esta noche descubrí que soy el hombre más pobre del mundo si pierdo otra vez a mi hijo. Aquellas palabras golpearon algo profundo dentro de ella. Valeria cerró lentamente los ojos. Durante años soñó con verlo arrepentido. Con verlo sufrir. Con hacerlo sentir tan roto como ella se sintió aquella noche bajo la lluvia. Pero la venganza era extraña. Porque ahora que finalmente lo tenía destruido frente a ella, ya no sentía satisfacción. Solo cansancio. Y una verdad incómoda. Todavía lo amaba en algún rincón enterrado del alma. La mansión Montenegro apareció finalmente frente a ellos como un castillo iluminado. Guardias armados rodeaban la propiedad. Las puertas se abrieron lentamente. Pero antes de entrar, Matteo despertó. Miró somnoliento a Adrián. Y después de varios segundos de silencio, hizo algo inesperado. Extendió lentamente su pequeña mano. Adrián sintió que el corazón dejaba de latir. Tomó la mano de su hijo con cuidado. Como si sostuviera algo sagrado. Matteo lo observó fijamente. No vuelvas a desaparecer.
Aquella frase terminó de destruirlo. Adrián besó suavemente la mano del niño mientras las lágrimas finalmente caían sin vergüenza. Nunca más. Valeria observó la escena en silencio. Y comprendió que algunas heridas jamás desaparecen completamente. Pero también entendió otra cosa. A veces la vida destruye todo lo que amas, solo para obligarte a reconstruirlo de manera correcta. La limusina cruzó las enormes puertas de la mansión. Sin embargo, nadie dentro del vehículo notó algo aterrador. En la distancia. Desde otro automóvil estacionado entre las sombras. Un hombre observaba la llegada de la familia Montenegro con una sonrisa fría. Sus ojos se detuvieron especialmente en Matteo. Después tomó una vieja fotografía arrugada. En ella aparecía Alessandro Montenegro junto a dos niños pequeños. Valeria. Y un niño idéntico al hombre que ahora observaba desde la oscuridad. El desconocido acarició la foto lentamente. Y susurró con odio contenido. Todo lo que fue mío, finalmente va a regresar a mis manos. Luego arrancó el automóvil y desapareció en la noche. Mientras dentro de la